Hola a todos, que Dios les bendiga. Esto es Iglesia Bíblica Misionera Shalom. En esta ocasión estamos realizando nuestras clases de hermenéutica y homilética a través de estos medios, ya que la pandemia del coronavirus ha estado afectando un poco nuestra modalidad presencial. Entonces queremos compartir con ustedes lo que Dios nos ha dado por su gracia. Queremos que ustedes lo reciban por la misma gracia de Dios. Queremos que estés siempre pendiente de todas las cosas que vamos a estar realizando por este medio y queremos que realices todas tus tareas, queremos que crezcas, que aprendas de la palabra de Dios, que tú puedas ser un gran maestro de la palabra de Dios. Mi nombre es Isaías San Gregorio Montes y gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar en la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia. Allí estuve estudiando mi carrera de teología y gracias a Dios pude graduarme. Tengo 25 años y en esta ocasión yo quiero compartir con ustedes un pequeño curso. No es tan extenso, pero sí va a ser de mucha bendición para tu vida si así tú lo quieres. Así que vamos a orar para poner todo esto en las manos de Dios. Señor, te exaltamos y te bendecimos en este día. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia y tu amor permanecen para siempre en medio de nuestras vidas. Te doy gracias, Dios, por todo lo que has hecho en medio de nuestras vidas durante este tiempo del coronavirus. Gracias te doy, Señor, porque tú has sustentado a tu iglesia. Gracias te doy porque tú, Señor, nos has dado alimento. Nos has hecho descansar en lugares delicados, en verdes pastos. Gracias, Padre, por este curso que vamos a tener. Pedimos tu bendición, pedimos tu guía, pedimos tu gracia, pedimos tu fortaleza, Señor, y que cada día podamos crecer en ti, que cada día, Señor, amemos más y más tu palabra, que nos deleitemos en ella, Señor, y que podamos ser no solamente oidores, sino también hacedores, y que podamos, Señor, con sencillez de corazón, llevar tu palabra como tú lo has mandado. Te exaltamos y te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, espero que allí donde estás, sea en tu casa, en tu trabajo, en donde sea que estés, te puedas poner cómodo y escuchar de esta introducción a lo que es este curso. Lo hemos denominado un taller de homilética y lo hemos destinado a predicadores, a maestros, a estudiantes y a todo tipo de personas, tanto niños como grandes, como adolescentes, jóvenes, adultos, viejos, lo que sea, todo lo pueden ver porque es algo que es acerca de la palabra de Dios. Y quiero iniciar con el versículo que encontramos en Efesios capítulo 4, dice versículo 14: para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Versículo 15: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La invitación de Pablo aquí en Efesios es muy clara. Él nos invita a que estudiemos tanto la palabra de Dios de manera que no seamos llevados de un lado para otro por cualquier persona que intenta hablar de las Escrituras, sino que crezcamos en el fundamento que es Cristo. Así que allí donde estás, pídele al Espíritu Santo de Dios que aliente tu corazón a estudiar la palabra de Dios. Quiero hablarles un poco acerca de este curso. El día de hoy vamos a hacer la introducción y vamos a hablar de dos temáticas. Quiero que sepan que vamos a estar trabajando videos de 1 hora. Entonces semana tras semana vamos a estar subiendo un video y esto nos va a ayudar a mantener una secuencia y un orden en cuanto a este taller. Como les dije, es para todas las personas, así que si usted lo quiere compartir también puede suscribirse también a nuestro canal, puede darle like, puede compartirlo con cualquier persona y así todos pueden disfrutar de este taller. El índice va de la siguiente manera: vamos a trabajar 10 puntos y se van a ir desarrollando de la siguiente manera. Primero, ¿por qué estudiar la Biblia? Allí dentro de ese por qué estudiar la Biblia vamos a estar viendo otros subtemas que son en relación a la palabra de Dios, a las Escrituras, y vamos a dejar algunas tareas. Si usted tiene preguntas, si usted tiene preguntas para hacer o quiere aportar algo, usted lo puede hacer en nuestros comentarios, puede escribir o puede escribirnos a nuestro correo y allí todos vamos a poder aprender y edificarnos los unos a los otros. El segundo tema es la predicación bíblica.
Aquí en la predicación bíblica vamos a hacer una diferencia muy notable en lo que es la predicación de la palabra de Dios y lo que podríamos decir la predicación no basada en la palabra de Dios. En el tercer punto vamos a estar hablando acerca de los métodos de interpretación. Vamos a hablar un poco de las leyes de interpretación, vamos a hablar acerca de cómo entender algunos textos de la Biblia y vamos a hacer muchas cosas literarias y vamos a trabajar esa temática. Después, como cuarto punto, tenemos las distintas versiones. Hay un libro que me gusta mucho, que es de la NBI, titula Integridad y Fidelidad. Vamos a hablar un poco acerca de cómo es que hay distintas versiones y cómo es que hay una palabra de Dios. Así que estén muy pendientes a este tema, es muy interesante. Después vamos a hablar del bosquejo y de las guías. Estos bosquejos o estas guías nos van a servir a nosotros para desarrollar una temática o desarrollar un sermón, desarrollar una clase donde podamos mantenernos allí en línea con el tema que hemos planteado y no estemos vagando de un lado para otro. Para eso nos van a ayudar los bosquejos. Vamos a hablar un poco acerca de las ilustraciones, acerca de la pedagogía. Vamos a entender cuándo es bueno hacer una ilustración y entender cuándo es bueno meterse en el corazón del que nos está escuchando. Eso lo trabaja el área de la pedagogía. Y vamos a aprender un poco acerca de diversas maneras de cómo enseñar la palabra de Dios a tal punto que esa enseñanza quede grabada en el corazón de la persona que la está escuchando. Como séptimo punto, vamos a enseñar o vamos a aprender acerca de introducciones y acerca de conclusiones. Esto nos va a ayudar a nosotros porque con una buena introducción tú puedes ganarte a tu audiencia. Con una mala introducción puedes ganarte unos cuantos. Y con una pésima introducción tú prácticamente puede que pierdas el tiempo hablando. Sin embargo, Dios es tan bueno y tan misericordioso que a veces nos sorprende de maneras que no lo esperamos. Pero sin embargo, yo te invito a que seas una de esas personas que hacen unas buenas introducciones, porque así ganas mucho la atención de tu audiencia. Y una buena conclusión para que la persona entienda qué es lo que Dios le está orientando a hacer al escuchar este mensaje, esta palabra de parte de Dios. En el punto número 8 vamos a darles algunas recomendaciones en cuanto a la oratoria, a la manera de hablar, la manera de expresarse, la manera de vestir, las voces, los cambios de tonalidad, si puedes hablar un poco más alto, si puedes hablar un poco más suave, despacio, todas estas cosas que ayudan a que la oratoria no sea una monotonía, sino que pueda usted interesar más el oído del que le escucha. Como punto número 9 vamos a hablar de una socialización. Aquí todos vamos a aprender de todo. Siempre he dicho que cuando uno está interesado en aprender no debe cerrarse, sino que al contrario debe abrirse a entender que lo que otro sabe yo lo puedo aprender y lo que otro no sabe yo lo puedo enseñar. Así que todos nos edificamos los unos a los otros para crecer en Cristo, como lo dice Efesios. Y finalmente estaremos recomendando mucha biografía o bibliografía, más bien. Así que ya saben, esto es un taller de homilética, un taller de hermenéutica y es para todos ustedes. Así que suscríbanse, denle like, compartan y ahora sí iniciamos con el primer tema, que es ¿por qué estudiar la Biblia? La pregunta que nos asalta al por qué estudiar la Biblia nace de quizás el deseo de algunos decir, bueno, pero si la Biblia es tan vieja, ¿por qué estudiarla? Si ya se ha hecho tanto estudio de la Biblia, ¿por qué seguir estudiándola? Hay algo fundamental aquí y quiero que vayamos al libro de los Salmos, capítulo 1. Acompáñame ahí donde estás, busca tu Biblia, busca tu libreta de apuntes y está muy pendiente de todo lo que vamos a estar enseñando aquí. A medida que tú vayas creciendo, tú nos puedes ir haciendo los comentarios y así todos vamos a estar en interacción. Dice el Salmo 1: contraste entre el justo y los impíos. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores.
ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los malos. Estos son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. El libro de los Salmos inicia con el capítulo 1 de una manera muy clara. Cuán bienaventurado, cuán alegre, cuán feliz, cuán dichoso, cuán magnífico podríamos decir. Es esa persona que no anda en absolutamente nada, sino en la ley del Señor. Su ley medita de día y de noche. ¿Por qué estudiar la Biblia? Para ser como esos árboles firmemente plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Si tú quieres prosperar, estudia la Biblia. Si tú quieres permanecer firme, estudia la Biblia. Si tú no quieres ser llevado de aquí para allá por cualquier doctrina, por cualquier persona que utiliza tantas artimañas y tantos engaños, estudia la Biblia. Para eso queremos que tú estudies la Biblia. Así que hoy te proponemos hablar un poco acerca del estudio de la Biblia. Y quiero comentarte algo muy interesante con lo que me encontré, y es una descripción acerca de la Biblia. Escucha muy bien. La Biblia es uno de los libros traducidos a mayor número de idiomas. Ha servido de inspiración para la creación de cuadros, esculturas, composiciones musicales, poemas, artículos, dramas, más que cualquier otro libro en todo el mundo. Ha sido el tema central de cátedras, ha sido un tema central en sermones, en discursos, comentarios, investigaciones y estudios exhaustivos más que cualquier otro libro. Esa es la Biblia. A través de los siglos, este libro ha sido sometido al más meticuloso escrutinio, al más severo estudio y a la más despiadada crítica. Sin embargo, ha logrado permanecer indemne a través de todo. O sea, ha permanecido perfecto y sin error. La Biblia es el libro más antiguo, pero a la vez el más vigente, el más profundo, pero a la vez el más sencillo, el más general en su aplicación, pero el más humano, el más completo, pero el más claro. Su contenido es el más pesimista, pero a la vez el más optimista. Sus acusaciones son las más severas, pero sus ofertas las más amables. Sus descripciones son las más crudas, pero sus palabras las más tiernas. Sus juicios son los más espantosos, pero sus promesas las más inspiradoras. Esa es la Biblia. El objetivo de este libro es simple, pero necesario decir. Consiste en dirigir la atención y darle el valor y la importancia del hombre hacia su creador. Eso es algo fundamental de este libro. Que nosotros como seres humanos volvamos nuestro rostro a Dios, nuestro creador, nuestro Padre que nos ama tanto, que nos da la vida para que seamos embajadores suyos aquí, embajadores del reino de los cielos, en la tierra. Muy bien. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la Biblia. Y quiero que pongas tus manos de la siguiente manera. Porque vamos a hablar acerca de las divisiones de la Biblia. Entonces, cuando hablamos acerca de las divisiones de la Biblia, podemos entender que hay libros, que hay capítulos, que hay versículos, que hay frases, que hay palabras, divisiones.
pero también podemos entender como divisiones Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y de allí hay otras pequeñas divisiones. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Así que muy pendientes allí y vamos a aprender de manera dinámica esto que es las divisiones y subdivisiones de la Biblia. Entonces empezamos con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos la ley o la Torá o el Pentateuco, tenemos los históricos, tenemos los poéticos o los sapienciales o los escritos, tenemos los profetas mayores y tenemos los profetas menores. Ese es el Antiguo Testamento. Ahora pasamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos los evangelios, los hechos o los históricos, las cartas paulinas, las cartas universales y revelación o apocalipsis. Así que de esta manera nosotros podemos pasear de la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. De una manera muy fácil y muy sencilla podemos decir que tenemos la Biblia en nuestros dedos o en nuestras manos, como ustedes lo quieran entender. Pero la idea es que usted logre hacer este ejercicio y aprenderlo para que así, de esa manera, usted pueda entender las divisiones y subdivisiones de la Biblia y usted pueda desplazarse de una parte de la Biblia hacia otra sin dificultad. El reto más grande es aprenderse todos los libros de la Biblia, pero poco a poco lo lograremos. Así que estén muy pendientes de todo. Esto es para que usted lo aprenda en su casa. Si usted quiere lo puede compartir con sus hijos también, con sus hermanos, con todo el que usted quiera compartirlo. Comparta esto y verá que es algo muy divertido y muy útil. Créanme que al momento de enseñar la palabra de Dios esto les va a ser de mucha utilidad. Muy bien. Quiero compartirles el siguiente pensamiento. Esperamos que los obreros cristianos de las iglesias puedan hallar un conocimiento más pleno de lo que es servir a Dios, un conocimiento más eficiente de lo que es rendirse al servicio para Dios, para el reino de los cielos. Y esto lo podemos lograr dándole un uso eficiente a la palabra de Dios, a la Biblia. Así que usted no debe tener en duda de que la Biblia es el libro más poderoso que usted pueda tener y el más fructífero. Siempre será la Biblia la que dirija su vida y usted va a ver la gloria de Dios en medio de su vida. ¿Por qué estudiar la palabra de Dios? Esa es la siguiente pregunta que vamos a realizar. ¿Por qué estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué tú crees que debes estudiar la palabra de Dios? Hay una respuesta muy sencilla aquí. Y es que la Biblia nos revela la voluntad de Dios. ¿Quién no quisiera hacer la voluntad de Dios? ¿A quién no le gusta hacer la voluntad de Dios? Recordemos a Jesús, quien dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino que sea como tu voluntad. Si queremos estudiar la palabra de Dios, es porque de lo más profundo de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestros pensamientos, hay una intención de hacer la voluntad de Dios. En la palabra de Dios se nos revela esa voluntad de Dios. Así que yo te invito a que te esfuerces y te esmeres por estudiar la palabra de Dios. Además, la Biblia es digna de tu estudio y de tu reflexión. La Biblia ha probado ser la mejor guía del hombre para discernir la voluntad de Dios para su vida. La Biblia contiene un extraordinario mensaje directo y claro de parte de Dios para cada uno de nosotros. La Biblia es una guía inmejorable
en relación con el futuro. En estos tiempos que a veces son de un poco de incertidumbre, tenemos la palabra de Dios, que es nuestra fortaleza, que es nuestra roca. Esa es la palabra de Dios. Es posible discernir la voluntad de Dios para nuestro presente si estudiamos detenidamente sus planes futuros. Los actos de Dios en la historia no son desordenados o irregulares. Los actos de Dios siguen un patrón que se ha definido ya, que se ha establecido. Un plan trazado de antemano, el cual se va cumpliendo poco a poco a medida que pasa cada minuto, cada segundo de nuestra vida ha sido estipulado ya por Dios. De hecho, la Biblia dice que ni siquiera una hoja de un árbol se cae si no es la voluntad de Dios. Entonces, eso es muestra de que Dios está al control de todas las cosas. Todo se va cumpliendo al pie de la letra, de acuerdo a lo que dice la palabra, año tras año, mes tras mes, día tras día, todo se va cumpliendo. ¿Por qué no estudiar la Biblia si tiene todas estas cosas maravillosas? Si nos dice lo que va a pasar, ¿por qué no estudiarla? Haz tu esfuerzo, dedícale, saca de tu tiempo, inviértele. Es una buena inversión, no te vas a sentir defraudado. Las orientaciones acerca del futuro por parte de las Escrituras son muy claras. A la luz de ella, el cristiano puede y debe discernir la voluntad de Dios para su vida el día de hoy. La utilidad de las Escrituras sería limitada en verdad si éstas hablaran simplemente del pasado y el futuro. Sus enseñanzas y mensajes poseen extraordinaria vigencia también para el día de hoy. No es solamente lo que pasó, ¿sí? No es solamente del Antiguo Testamento, no es solamente lo que está por venir. También la Biblia, la palabra de Dios, nos habla hoy para saber qué hacer, para escuchar la voz de Dios en medio de estos tiempos donde hay mucho ruido en nuestros oídos, donde a veces no discernimos de la voz de Dios y la voz de Satanás o nuestras propias voces. La Biblia no está limitada. Gracias a Dios por la Biblia. La Biblia posee una extraordinaria vigencia el día de hoy. Y quiero que me acompañes a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Acompáñame ahí. 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Dice la palabra de Dios: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué estudiar la Biblia? Porque contiene el plan de salvación. Una vez Charles Stanley en una de sus predicaciones dijo de la siguiente manera: el hombre tiene dos opciones. La primera es entregarse al caos de este mundo y la segunda es entregarse a la paz de Dios. Así que tú decides entregarte al caos de este mundo o entregarte a la paz de Dios. Tú decides si estudiar la Biblia y entender el plan de salvación para tu vida, o si no estudiar la Biblia y sencillamente vivir la vida como quieras vivirla, no disfrutar del cristianismo. Estudiamos la Biblia porque queremos disfrutar mucho más de esto que es el ser creyente en Jesucristo. No en vano Jesús dijo: cualquiera de ustedes que oye mis palabras y no las pone en práctica, le compararé como ese hombre que edificó su casa en la arena. Vinieron las lluvias, subieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se fue. Pero cualquiera de ustedes que oye mis palabras y las pone en práctica, lo compararé con ese hombre que construyó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa permaneció. Así es el que escucha la palabra de Dios, así es el que aprende de la palabra de Dios. Entonces, hay muchísimas razones por las cuales tú deberías estudiar la Biblia. Así que anímate, coge notas, prepárate, ora, medita en la palabra de Dios, que esto te va a servir a ti y a los tuyos. Esto va a ser de gran bendición.
No existe un estudio de mayor valor ni de mayor importancia, ni podemos dedicarnos a una consideración de mayor urgencia y necesidad que la reflexión sobre la salvación de nuestra alma. Pablo recordó a Timoteo que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hoy yo les recuerdo a ustedes, el estudio de las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación en Cristo Jesús. ¿Quieres ser salvo? Estudia la palabra de Dios. La palabra de Dios guía al ser humano a la salvación de su alma, proveyendo un plan claro, sencillo y comprensible a través del cual el hombre puede ser salvo. La comprensión del plan divino de salvación, tal y como lo encontramos en la Biblia, es también de suprema importancia, considerado lamentable Es también de suprema importancia considerando la lamentable desorientación que existe en relación con este importante asunto. A veces se le da poca trascendencia a esto. A veces se pasa muy por alto esto del plan de salvación. Pero entendamos un poco más que esto es necesario, más para estos últimos días, donde Cristo está que viene, donde la creación está gimiendo, donde la iglesia, donde el Espíritu está diciendo al novio: ven, ven, Señor Jesús. Cada individuo parece poseer una propia teoría sobre la salvación. Cristo tuvo que luchar contra este mismo problema, ya que los religiosos de su tiempo torcían el significado de las Escrituras. Cristo los desafió diciéndoles en Juan 5:39 algo muy importante. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 39. Veamos qué encontramos allí. Dice así: examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿No queréis venir a mí para que tengáis vida? Cristo desafió de manera muy clara a todas estas personas que estuvieron escuchando sus palabras. Y hoy el desafío es a ti. ¿Qué tantas voces estás escuchando? ¿Qué tantas canciones estás escuchando? ¿Las canciones que estás escuchando sí son realmente valiosas para ti? ¿Sí te edifican? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu tiempo? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Y decir: sí, yo voy a estudiar la Biblia porque me parece que no estoy creciendo lo suficientemente en Cristo. Voy a estudiar la Biblia porque me parece que no estoy disfrutando en plenitud del ser creyente. Yo te invito a que busques a Cristo un poco más, a que te acerques a escuchar la voz del buen pastor. La Biblia es el único libro que exige imprescindiblemente un conocimiento personal de su autor. Cristo Jesús, antes que todos los tesoros de su contenido y los misterios encerrados en sus páginas, te está haciendo la invitación a que le conozcas personalmente. A través de cada página de las Escrituras, a través de cada versículo de las Escrituras, hay una invitación del autor a decir: yo estoy aquí en este mundo, yo estoy obrando, yo estoy haciendo algo para que tu corazón sea impactado por esto que estás leyendo. Pero no basta simplemente con leer, basta con que abras tu corazón, que le digas: Dios, yo quiero ver tu grandeza. Dios, yo quiero que tú me enseñes de tu palabra. Dios, yo quiero que tú me guíes a entender tu palabra. Así que ánimo y vamos para adelante a seguir aprendiendo de las Escrituras. La forma de establecer la relación personal entre el autor de la palabra entre el autor de las Escrituras y el que la está leyendo es una manera. Anda, mi amor, para eso ahí. La forma de establecer esa relación personal y directa con Cristo es lo que conocemos como el plan de salvación. Así que allí está mi invitación durante este día, a que tú puedas estudiar la palabra de Dios para conocer un poco más a tu Salvador,
para que tú también puedas llegar a otras personas con la palabra de Dios y mostrarles ese maravilloso y hermoso plan de salvación, a que podamos juntos disfrutar en armonía del estar en Cristo, el ser creyentes en Jesucristo, el ser adoradores en espíritu y en verdad. Allí está la invitación durante el día de hoy. Y quiero dejarte con la primera tarea. La primera tarea consiste en realizar un dibujo de tus dos manos y vas a poner en cada dedo cada separación o cada división de las escrituras, y adicionalmente vas a escribir cada libro que corresponde a esa división. Entonces esa es la tarea, y vamos a ir poco a poco realizando un cuestionario. A medida que vamos avanzando en el taller vamos a realizar el cuestionario. Para el día de hoy tú vas a responder las primeras 5 preguntas, y este cuestionario te va a servir para crecer en conocimiento y para crecer en muchas áreas de tu vida. Ya lo vas a ver por qué. El maestro y expositor de la Biblia, el que le interesa estudiar las escrituras, debe tener muy claro esto en todo momento, ya que de una u otra manera el hecho de yo aprender de la palabra de Dios me va a llevar a exponer la palabra de Dios de manera clara o de manera no tan clara. Primera pregunta, anótala allí en tu cuaderno. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Primera pregunta. Quiero hacerles una pequeña aclaración. En estas preguntas ustedes tienen la posibilidad de poner lo que ustedes quieran, pero ustedes lo deben argumentar. Es decir, que si usted dice que el primer rey de Israel fue Juan, usted me tiene que decir por qué Juan fue el primer rey de Israel y no fue José. Entonces allí usted argumente y deje claro su posición. Segunda pregunta. ¿Cuáles son las divisiones y subdivisiones de la Biblia? Cuando usted haga lo de las manos va a tener mucha claridad en esta pregunta, así que esa es una pregunta regalada. Tercera pregunta. ¿Cuántos de cada animal tenía Moisés en el arca? Eso está muy fácil. Cuarta pregunta. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Y finalmente, ¿de cuáles edades te gustaría o te gusta ser maestro? ¿A cuáles edades te gusta enseñar? Esas son todas las preguntas por el día de hoy, por esta clase. Así que no te olvides de suscribirte, no te olvides de compartir, no te olvides de darle like si te gustó. Si no te gustó, no importa, no le des like, pero comparte, porque quizás a otros sí le puede gustar. Entonces, hasta el día de hoy, esto es todo, pero próximamente estaremos siguiendo y hablando acerca de la predicación bíblica. Y antes de eso vamos a escuchar sus respuestas de todo lo que hemos hablado el día de hoy, sus comentarios. Así que no se preocupe por el comentar. Esto es un espacio libre para que usted pueda disfrutarlo, para que podamos estar todos juntos. Así que comenta, expon todo lo que tú quieres. Si tienes preguntas, desde ya puedes hacer tus preguntas. Cuéntanos qué te gustaría aprender, cuéntanos qué no te gustaría aprender, que ya sabes que nos puedes aportar. Cuéntanos absolutamente de todo. Queremos estar al tanto de todas las cosas para que crezcamos juntos, como te dije, de manera que todos nos edifiquemos juntos en Cristo Jesús. Así que Dios te bendiga. Este es Isamo Music IBM. Shalom desde Escuela Bíblica. Shalom en casa. Nos vemos en la próxima. Chao.